Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos aquí otro maravilloso día, aquí metido. Bueno, hoy vamos a ver captadores. Captadores, sensores, sondas, como lo queráis llamar. Yo no voy a hablar de terminología técnica pues porque no la conozco. Simplemente vamos a ver qué es lo que necesitamos para montar nuestro sistema de inyección y de encendido con nuestra EFI Megasquirt. Bueno, EFI. Nuestra EQ Megasquirt, ¿vale? Es muy fácil, vamos a ver. Aquí en esta sesión vamos a tener los captadores, ¿no? Esos captadores, a la Mega, a la EQ, ¿vale? EQ Electronic Control Unit, a la Mega Square, ¿vale? La Mega le lanza órdenes al sistema de encendido y le lanza órdenes al sistema de dosificación de combustible o de fuel, ¿eh? Que queda mejor. Ella le lanza órdenes tanto al sistema de encendido como al sistema de inyección de combustible. Y para lanzar esas órdenes, ella se basa en la información que tiene en su interior, que la programamos y la configuramos nosotros con el Tuner Studio, ¿vale? Y a su vez se basa en la información que le da una serie de captadores, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el más sencillito. Sonda de temperatura del aire de admisión, ¿vale? ¿Sensor? Sensor de temperatura de aire. Esto cuando lo miréis y lo consultéis en el manual de DIY Autotune, o sea, Did Yourself Autotune, que es donde tenéis que mirar esta información realmente, tomaros esto como una guía, la fuente de información fidedigna, buena y perfecta está ahí, ¿vale? Os lo encontraréis con Air Temperature Sensor, con estas iniciales. Creo recordar, más o menos es para que no os rayéis cuando lo veáis, ¿vale? Muy bien, vamos a hablar de eso. Eso está ubicado en la admisión, en el colector de admisión. El sitio ideal para ubicarlo es en un receptáculo común desde donde se distribuye el aire de entrada a la culata. Cosas a tener en cuenta: tiene que tener dos hilos independientes, ¿vale? Hay algunos que solo traen un hilo, pues es porque toman la masa de la base donde están atornillados. Tiene que tener dos hilos independientes. La Mega necesita recibir la masa de señal de forma aislada, ¿vale? Esto es algo general en casi todos los sensores que usa, que ya hablaremos del tema ese en el tema de la conexión. A ver, en mi caso el del Mercedes vale, creo recordar, sí, vamos, seguro que el del Mercedes vale, y el Mercedes lo trae en el filtro de aire, o sea, en una zona previa a la que os estoy comentando del receptáculo común a la entrada de aire a la culata. Bueno, pues el aire que pasa por el filtro de admisión, pues ahí en ese punto se mide la temperatura de entrada del aire. ¿Por qué necesita eso ella? Porque, a ver, según la temperatura, el volumen del aire varía. Vamos, en otras palabras, una determinada cantidad de aire ocupa más volumen si está a más temperatura que la misma cantidad de aire a menos temperatura, ¿vale? Mientras menos temperatura tiene el aire, menos volumen ocupa. Ella necesita saber a qué temperatura está el aire para calcular qué volumen de aire está entrando y en base a eso calcular cuánto le tiene que inyectar de combustible según los parámetros que tú le hayas dado, ¿vale? Pues eso, ¿ok? No nos vamos a meter más ahí. Venga, segundo sensor de temperatura. Sensor de temperatura de refrigerante. Las iniciales de esto es Coolant Temperature Sensor. Creo que os lo encontraréis así en la página de Megasquirt, ¿vale? Por cierto, os dejaré el enlace en la descripción. Pues, ¿para qué necesita ella saber la temperatura del refrigerante?
Veréis, no necesitas saber la temperatura del refrigerante, necesitas saber la temperatura del motor. Lo que pasa es que lo más fiel que tenemos para medirlo de una forma homogénea, digamos, es el refrigerante. La ubicación ideal para colocar este sensor, bueno, este sensor es una sonda que tú atornillas en una galería por donde pase el refrigerante y ella tiene una lectura, ¿vale? Que lo que pretende es copiar cuál es la temperatura que tenemos en el bloque motor en la culata, ¿no? En la zona crítica, digamos. ¿Cuál es el sitio ideal? Pues el sitio ideal, yo creo que en la mayoría de los coches será el mismo. Está justo después de la salida del refrigerante, después del bloque. O sea, una vez que el refrigerante ha pasado ya por todo el bloque y por la culata, llega la bomba de agua lo impulsa, ahí en la zona justo posterior a la zona a la bomba de agua, suele haber una caja de aguas donde están los sensores que traen los coches ya de por sí, ¿vale? Después ya viene el termostato, de ahí va el radiador o no, o vuelve para atrás según la temperatura que haya, en fin. El sitio ideal es ese, en esa caja de aguas que está justo detrás de la bomba de agua, y ahí tendremos una lectura lo más fiel posible de la temperatura que hay en el motor, ¿vale? Vale. Tener en cuenta eso también, que tenga dos hilos, ¿vale? Que no cojan la masa de la base donde está atornillado, ¿vale? La Mega necesita la masa por separado. Y si os vale el de vuestro coche, pues no lo sé. En el caso del Mercedes no vale porque solo tiene un hilo. Pasa esto que hablamos. Recomendación que os hago. Si vais a tener que deshaceros del sensor de temperatura refrigerante de vuestro coche, porque vuestro coche no es de carburación, de un sistema de inyección rudimentario, que en ese caso probablemente lo tenga, ese sensor de temperatura, si lo tenéis que quitar porque no os vale, porque solo tiene un hilo o por lo que sea, oye, pues intentad averiguar qué rosca es en la que tiene ese sensor, ¿vale? Intentar comprar uno que tenga dos hilos y que tenga esa rosca. Si os ahorraréis de practicar un taladro y tener que roscarlo en la caja de agua o donde sea, ¿no? Eso es un recurso que, bueno, pues iremos hablando de eso en el momento de la instalación del elemento, pero son cosillas a tener en cuenta, ¿vale? ¿Para qué necesita la Mega saber la temperatura del refrigerante? De refrigerante o del motor, ¿no? Ella necesita saber la temperatura del motor porque, veréis, como digo en mi serie de vídeos del tutorial del Tuner Studio, que os dejaré el enlace en la descripción, que es tan útil como esto para aprender a manejar la Mega, ¿vale? Pues como explico bien ahí, un motor de explosión necesita mucho más combustible para funcionar cuando está frío, necesita una mezcla mucho más rica en combustible para funcionar cuando está frío el motor, ¿vale? Entonces, ella tiene que saber a qué temperatura está para darle una aportación extra de combustible en el momento del arranque, que es el momento más crítico, y después en el proceso de calentamiento, que se llama warm-up. Todo eso nosotros lo calibramos desde el Tuner Studio, pero lo calibramos basándonos en la temperatura del refrigerante, por lo que este sensor es básico. Y una lectura errónea aquí sería catastrófico para el buen funcionamiento del motor, el motor no calentaría bien en la vida ni funcionaría bien. Más sensores. TPS. Throttle Position Sensor. ¿Vale? Eso va montado en la mariposa de admisión. Y ese sensor tiene 90 grados de recorrido, ¿vale? Así en reposo está a 0 grados, está cerrado. Cuando tú pisas el acelerador, la mariposa se abre, eso es 100% abierto, 90 grados de recorrido, ¿vale? En mi caso, yo en la única Mega Squirt que he instalado, tuve que usar el TPS de un Golf 4 GTI 8 válvulas, no por nada, con que valga 3 hilos y dé una señal continua de resistencia que te diga dónde está exactamente el TPS, ya te vale. O sea, tiene que tener 3 hilos y saber eso, que no es un interruptor, que es un potenciómetro. ¿Vale? Ya a partir de ahí lo que tienes que buscar es uno que encaje bien en tu mariposa y que tengas sitio para instalarlo. ¿Vale?
Yo en este que os cuento, en la instalación esta que hice que os cuento, que es la que llevo en mi propio coche, un coche diferente al proyecto este que nos ocupa. No, es el mismo coche, pero es otro, ¿vale? En fin, yo usé como os digo, el TPS de un Golf por su forma característica muy aplanada y aparte hubo que mutilarlo bien para que entrara en el sitio que tenía que entrar y además hubo que tunear la mariposa también para estrechar el sitio donde va la cogida. En fin, fue una peliculilla. Recientemente, hoy, que estaba hablando con mi colega el Adri, o sea, Adri ahí, canalla, que quizá valga el TPS de otro Mercedes, de un W124, un 3.2 24 válvulas. Si vale ese, quiero usar ese mejor. Así me ahorro yo de tunear tanto como de tunear, de modificar tanto la mariposa como el TPS. Eso ya lo iremos viendo. Lo que tenéis que saber es que es eso. Es un sensor de posición de la mariposa. ¿Para qué necesita ella saber en qué posición está la mariposa? Pues a todas luces parece, parece evidente que es para saber cuánto estamos acelerando y en consecuencia para que ella sepa cuánto combustible hay que meter. Y en realidad no es para eso. De eso se ocupa otro sensor que es el que viene ahora. Este lo necesita más que nada para saber a qué velocidad estamos apretando el acelerador. No es lo mismo apretarlo así que apretarlo así, ¿sabes? Si tú le das un zapatazo, ella va a ordenar una inyección adicional de combustible, ¿vale? Aparte de lo que necesitara por su aceleración normal, ¿vale? Eso también lo calibramos nosotros, pero lo calibramos en base a eso, a la velocidad con la que estamos demandando potencia, ¿vale? Más que nada el TPS es para eso, tal y como lo vamos a llevar montado nosotros, ¿vale? Siguiente sensor. Sensor MAP. El sensor MAP va instalado en la placa, o sea, va instalado aquí dentro. Después la historia es tirar un tubo de vacío que tenga una toma sellada de entrada a un receptáculo común de entrada del aire a la culata. O sea, en el cuerpo que haya en el colector de admisión que sea común a los 4 tubos que entran, si lo hubiera, ¿vale? Ese sería el sitio ideal para instalar la entrada de esa entrada de vacío de ese tubo de vacío que va a acabar en la EQ, ¿vale? ¿Para qué lo necesita ella? El sensor MAP lo que hace es leer la depresión, o sea, la depresión que hay en el sitio allá donde esté. Para eso se tira el tubo, ¿vale? Para que tome la lectura del colector. De estos puede llevar uno o dos. Y me explico. Cuando tú das contacto en el coche y llega corriente a la EQ, lo primero que pone a trabajar la EQ antes de arrancar nada es a uno de estos, o a si solo hay uno, al sensor MAP. Y lo que hace es tomar una referencia de la presión atmosférica que haya en ese momento, ¿vale? La presión atmosférica está relacionada con varios parámetros que tienen que ver con la meteorología, pero sobre todo el que más influye es el de la altitud, ¿no? Por ejemplo, si yo cogiera y fuera a esquiar a Sierra Nevada, que está a 2 o 3 horas de aquí, que es una estación de esquí que hay en Granada, que no sé, no tengo ni zorra idea a qué altura estará, vamos a poner que sean 3.000 metros. Bueno, pues yo cojo mi coche con su megascreen instalada, arranco aquí en Sevilla y me planto arriba en Sierra Nevada, en 3 horas de viaje y subo 3.000 metros. ¿Qué pasa? Que la presión atmosférica habrá terminado, habrá variado un huevo y parte del otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la referencia que yo tomé al dar contacto, la referencia que tomó ella, ya no es válida, porque la tomó a mucha menos altitud, entonces la presión atmosférica habrá variado. Y es que ella usa la presión atmosférica como referencia para saber la depresión que hay en el colector en cada momento. O sea, la primera lectura es su referencia y en base a ella calcula la depresión en el colector y a partir de ahí hace el cálculo volumétrico de aire que estás metiendo. Entonces, si hacemos eso de plantarnos a 3.000 metros de altitud sin haber parado el coche en ningún momento,
su referencia va a ser errónea y el comportamiento del coche va a ser cada vez más errático conforme vaya subiendo más y vaya variando más la presión atmosférica real que hay fuera del coche con respecto a la referencia que cogiste cuando arrancaste el coche, pues peor irá el coche. Para eso se le instala un segundo sensor más, de forma que cuando tú das contacto, uno de ellos empieza a tomar referencia de la presión atmosférica externa, siempre, varias veces por segundo, pam, 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 y el otro sensor más se dedica a leer de presión en el colector. Así nunca habría error. Y tú entonces dirás, tío, y entonces si tienes un solo sensor más, ¿qué pasa? ¿Que el coche solo te va a andar bien a nivel del mar? No, la solución es echarte a un ladito, parar y arrancar y ya está, y no pasa nada. Una vez dicho esto, yo he atravesado puertos de montaña, hombre, no de un tirón, parando y arrancando, no adrede, sino cuando me tenía que parar, ¿no? Y yo no noté nada así crítico, ¿sabes? Pero bueno, esta es la teoría y, hombre, y será verdad, ¿no? En fin, pues para eso está el tema de los sensor maps. Vale. Más captadores. La wideband. Wideband significa banda ancha. Eso es una sonda que va en el tubo de escape. ¿En el tubo de escape dónde? Pues en el sitio más cercano a las lumbreras de escape de la culata que te permita la línea de escape. ¿Cuál es ese sitio? Pues vamos a ver. En el caso del Mercedes, el Mercedes tiene un colector de escape que es 4, 2, 1. En el momento en que el tubo se convierte en 1 y puedes tomar una lectura homogénea de todos los gases de escape, ese es el primer sitio donde lo tienes que, ese es el sitio donde lo tienes que ubicar, el sitio ideal. Nota importante, la wideband tiene que estar siempre en posición vertical por arriba, ¿vale? Como mucho se puede poner en posición horizontal, en un costado, nunca de abajo hacia arriba. Esto es porque la wideband, para medir los gases de escape, tiene un filamento cerámico expuesto que si se moja con la gasolina residual que pueda salir, pues se estropea, ¿vale? Y es un elemento muy caro. Quitando la EQ, creo que es lo más caro de todo el proyecto, prácticamente lo más caro. Vale unos 200 y pico de euros, algo más de 200 euros. Un elemento caro. Así que hay que tener cuidado con él, hay que tener en cuenta esto. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace la wideband? La wideband lo que hace es medir el oxígeno residual en los gases de escape. A partir de ahí, ella le dice a la EQ cuál es el AFR que está metiendo en la mezcla. Lo que es el AFR, del AFR hablo ampliamente en el tutorial este que os digo del Tuner Studio, ¿vale? Que os vuelvo a decir, son unas pocas de horas, pero es que esto hay que echarle horas, esto lo tienes que tener claro, No te creas tú que viendo estos 4 vídeos aquí en 20 minutitos, si estás al mismo nivel que yo, o sea, tieso, esto no es suficiente, que lo sepas. Pero bueno, vamos andando. En fin, esto está para decirle a ella y a ti cuál es la mezcla que estás metiendo. ¿Necesita la EQ para funcionar la wideband? No. No tendría porque no es imprescindible. Es imprescindible para saber si la mezcla que estamos metiendo es la ideal. O sea, para hacer un trabajo bien hecho, es imprescindible. Además, es imprescindible para usar el módulo Eco Control, que también os hablo ampliamente en la serie esta de vídeos del Tuner Studio que os digo. Y es una de las grandes funcionalidades de la Mega Squid. Prácticamente no tiene sentido montar una Mega si no vas a usar el Eco Control, ¿vale? Bueno, eso no está, eso es un poco radical, ¿no? Pero vamos, que la wideband es tu referencia, sabes cómo estás yendo de fino o de gordo, y a efectos de seguridad también siempre conviene tener un indicador de AFR en tiempo real en el salpicadero del coche, que tú lo estés monitorizando como si fuera la temperatura del refrigerante, ¿vale? Para eso sirve la wideband. Y después, ahora ya entramos en un tema más complicado, que son los sensores de posición de motor.
los sensores de posición del motor cambia mucho según la configuración que tú vayas a llevar de encendido y de combustible. ¿Vale? A ver, vamos a centrarnos en un sistema secuencial puro, o sea, secuencial tanto para chispas como para dosificación de combustible. Como esto se va a extender un poco, ¿vale? Os voy a decir que ella necesita. Básicamente, pongamos que tú vas a usar un sistema de inyección semisecuencial por banco, ¿vale? Y el encendido pues no lo vas a llevar. Pues entonces, con saber las RPM, ella se basta. Solo tendríamos que tirar con un sensor del tipo que sea, que te dijera cuántas revoluciones vamos. Ya está. ¿Vale? Si quieres llevar un sistema de encendido, si quieres llevar sistema de encendido también, ¿vale? Aunque sea la chispa perdida, necesitas un sensor adicional que te diga cuál es la posición del motor con un trigger, que se llama, con una rueda fónica, ¿vale? O sea, sería sensor, pues que sería inductivo. Y si quisiéramos llevar un sistema de encendido completamente, esto sería para chispa perdida, ojo. Esto sería only fuel. Esto sería chispa perdida. Y después sería sistema de encendido secuencial. Como este es el que quiero montar yo, en este es en el que nos vamos a centrar. Para esto, además de este, necesitaríamos un sensor HAL que le dijera a ella cuando es el cilindro 1 el que está en el PMS. ¿Vale? Cada vez que pasara por allí, ella lo tendría que saber. ¿Vale? Pues vamos a dejar un vídeo solo para hablar de los sensores de posición de motor, que va a ser el próximo vídeo. ¿Vale? Después de ese vídeo, pues vamos a ver. Después de ese vídeo, os quiero enseñar cuál sería el esquema de montaje de la Megasquirt, ¿vale? De todos estos sensores, cuál sería el esquema de montaje, cómo iría conectado todos los captadores con la EQ y la EQ con los inyectores y la EQ con las bobinas, ¿vale? Y también, por supuesto, los sensores de posicionamiento. Vale, para descargar un poquito esto, pues lo vamos a dejar para el próximo vídeo, el tema de los sensores de posición de motor. Y para el siguiente vamos a comprar la Mega, porque es que es muy importante saber qué modelo de Megasquirt vamos a llevar para el esquema de montaje, ¿vale? Y después de eso, pues ya veremos el esquema de montaje, ¿ok? Todo lo que es cableado y demás, ¿vale? Y ahí ya, pues estaríamos dando con el fin de los vídeos de teoría con pizarrita y demás, y ya estaríamos en materia que para ese momento, o sea, dentro de un par de semanas, debe estar el coche aquí ya, ¿vale? Así que nada, me despido aquí ya. Un saludo, colega, tú que vas a liar la de Dios en el motor de tu coche. Adiós.